Estás humillando a Vanessa porque estás celosa de ella, dijo Marcos delante de todo el club. Vanessa Ruiz estaba de pie a su lado, con una mano cuidada sobre el pecho. Detrás de ellos, en el proyector, esperaba el presupuesto falsificado de 48.000 euros. Mi nombre ya figuraba en la línea de aprobación. En mi vida anterior, los había defendido a los dos. Había corregido las cifras falsas. Había cargado con la culpa cuando la universidad descubrió el dinero desaparecido. Esta vez cerré el portátil. La sala se quedó en silencio. Marcos me miró como si esperara lágrimas. Disculpas. Otro intento desesperado de demostrar que yo no era la becaria amargada, celosa de la chica de oro de la Universidad Complutense. Elena, me advirtió. No lo empeores. Recordé esas mismas words fuera de mi audiencia disciplinaria, en mi vida anterior. No lo empeores. Después, había entrado en la sala y había declarado que yo controlaba sola el dinero del club. 3 semanas más tarde me expulsaron. 2 horas después, cegada por las lágrimas y la lluvia, crucé un semáforo en rojo y me llevé por delante a un camión de reparto. Ahora estaba sentada en la misma mesa de reuniones, viva otra vez, con el mismo presupuesto brillando detrás de la silueta perfecta de Vanessa. Solo que esta vez sabía a dónde llevaría cada cifra alterada. Metí la mano en el bolso. Saqué la tarjeta de acceso financiero asignada a la tesorera del club. La dejé sobre la mesa. Los ojos de Vanessa se iluminaron. Marcos se relajó. Los dos pensaron que me estaba rindiendo. No voy a aprobar este presupuesto, dije. Pero tampoco voy a impedir que lo presentéis bajo vuestra propia autoridad. Marcos frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que Vanessa quiere el control. Deslicé la tarjeta hacia ella. Mantuve los dedos sobre la tarjeta un segundo más. Puede quedársela. Una sonrisa empezó a formarse en los labios de Vanessa. Solté la tarjeta. También puede quedarse con el historial que viene con ella. Nadie se rió. Giré el teléfono boca abajo, después de confirmar que mi correo a la profesora tutora, a la oficina de actividades estudiantiles y al banco de la universidad ya se había enviado. Mi autoridad de firma quedaba revocada. Mi libro de cuentas original quedaba archivado. El control de versiones estaba activado. La advertencia que había suplicado que escucharan en mi vida anterior ahora existía por escrito. Marcos seguía creyendo que yo volvería para reparar lo que Vanessa rompiera. Vanessa creía que mi silencio significaba que había ganado. Ninguno de los dos entendía que yo ya no estaba entre ella y las consecuencias. Simplemente me estaba apartando. 3 minutos antes de que Marcos me acusara de celos, yo había estado muerta. No en sentido metafórico, no emocionalmente muerta. Recordaba el resplandor blanco de los faros llenando el parabrisas. Recordaba el claxon. Recordaba mis manos, apretando el volante, mientras el camión golpeaba el lado del conductor. Después llegó el sonido del metal doblándose a mi alrededor. Luego, nada, hasta que abrí los ojos y me encontré en la sala de reuniones B del Centro de Actividades Estudiantiles de la Universidad Complutense. El proyector zumbaba. 16 miembros de la Sociedad de Impacto Cívico estaban sentados alrededor de la larga mesa. Tazas de café a medias, portátiles, horarios impresos y carpetas de colores cubrían la madera pulida. Marcos estaba sentado a 2 sillas de distancia. Llevaba el jersey azul marino que le había regalado por su 22 cumpleaños. Vanessa Ruiz estaba de pie al frente de la sala, enmarcada por el presupuesto proyectado de la gala benéfica Luz de Invierno. Supe la fecha antes de verla en la esquina de mi portátil. 14 de octubre, el día en que todo había empezado. Elena, preguntó la profesora Marta Cano, estabas explicando la discrepancia en el presupuesto de hostelería. Su voz me trajo del todo a la sala. Miré la hoja de cálculo. La cifra, junto a servicios de catering comunitario, había cambiado de 18.000 a 48.000 euros. La entrada original cubría comida para 400 invitados, personal, alquileres y gastos de servicio. La nueva, supuestamente, cubría lo mismo. Nada en la descripción explicaba los 30.000 euros de más. El pulso me golpeaba, pero las manos se mantuvieron quietas. En mi vida anterior,
había creído que el monto era un error descuidado. Le había pedido a Vanessa el contrato del proveedor. Ella había llorado. Marcos me había acusado de atacarla. El club me presionó para firmar, para no perder la reserva del hotel. Había firmado. Después, descubrí que Servicios de Catering Comunitario nunca presentó esa nueva propuesta. Vanessa la había creado ella misma. 12.000 euros fueron a una agencia de estilismo de lujo. 8.000 a una suite de hotel privada. 10.000 desaparecieron en Ruiz Eventos y Consultoría, una empresa registrada a nombre de su prima. El resto quedó enterrado en tarifas de servicio infladas. Cuando la universidad investigó, el contrato llevaba mi firma electrónica. La solicitud de transferencia venía de la cuenta de la tesorera. Vanessa dijo que había confiado en mí. Marcos dijo que nunca había visto los detalles. Las mismas personas que ahora estaban sentadas alrededor de esta mesa me habían visto perderlo todo. Elena, repitió la profesora Cano. Me obligué a respirar. La cantidad revisada no está justificada, dije. No hay contrato válido, ni factura desglosada, ni verificación del proveedor. El gesto de Vanessa se tensó apenas un instante. Después me dedicó una sonrisa paciente. Ya expliqué que cambiaron los requisitos de servicio exclusivo del hotel. No podemos organizar el mayor evento benéfico estudiantil del año con sándwiches de supermercado. Algunos miembros se rieron. Yo recordaba cada rostro. Jorge Elizondo, el secretario del club, miraba sus notas. Alicia Moreno, responsable de voluntariado, se movió incómoda. Marcos se inclinó hacia adelante. Vanessa lleva meses construyendo relaciones para este evento, dijo. Podrías intentar confiar en ella en lugar de tratar cada decisión como una investigación criminal. Es una revisión financiera, respondí. La verificación es el propósito. Su mandíbula se tensó. En otro tiempo me había parecido atractiva esa expresión. La calma de Marcos, incluso enfadado, me había hecho creer que era razonable. En realidad, solo estaba tranquilo cuando esperaba que otra persona cediera. Vanessa cruzó los brazos. ¿Por qué es la única línea que estás cuestionando? No lo es, dije. Hice clic en la siguiente entrada marcada. La proyección cambió. 7.200 euros figuraban como preparación de bienestar para voluntarios. Las notas incluían preparación de imagen, asesoría de presentación, alojamiento ejecutivo para el evento. Casi me río. En mi vida anterior. Esas frases habían escondido la maquilladora de Vanessa, su peluquera, el alquiler de un vestido de diseñador y 2 noches en la suite presidencial del hotel. ¿Qué es exactamente el alojamiento ejecutivo para el evento?, pregunté. Las mejillas de Vanessa se colorearon. El hotel ya donó 2 salas de preparación estándar. ¿No son adecuadas para... ¿Para qué?, miró a Marcos. Él intervino de inmediato. Esto es exactamente lo que digo, dijo. Estás convirtiendo un desacuerdo normal de planificación en un ataque personal. La primera vez que viví esta escena, entré en pánico. Busqué a alguien en la sala que me defendiera. Nadie lo hizo. Expliqué las normas de la universidad. Describí la responsabilidad fiduciaria. Les recordé que la gala recaudaba fondos para ayudas de vivienda de emergencia, no para financiar lujos personales. Vanessa había llorado. Marcos la había seguido al pasillo. Yo había pasado la noche pidiendo disculpas. Ahora lo veía prepararse para repetir la misma actuación. Has cuestionado cada decisión que Vanessa ha tomado desde que es presidenta, continuó Marcos. Eso es falso, ¿verdad? Sí, su voz subió de tono. Te quejaste cuando cambió el local porque el nuevo costaba 3 veces más. Cuestionaste su lista de invitados porque añadió donantes privados que no donaban. Te opusiste al equipo de medios. La empresa de medios pertenece a su antigua compañera de piso. Vanessa soltó una risa herida. ¿Lo ves? Cada preocupación siempre vuelve a mí. No, dije. Cada preocupación vuelve a la documentación. Marcos apartó la silla y se puso de pie. El chirrido resonó en la sala. Estás humillando a Vanessa porque estás celosa de ella. El silencio que siguió resultaba tan familiar que casi podía tocarse. Vanessa bajó los ojos. Su pelo claro le caía sobre un hombro. Incluso bajo los fluorescentes
Parecía preparada para una foto de campaña. Era hermosa. Eso nunca había sido el problema. El problema era que todos a su alrededor trataban la belleza como prueba de inocencia. Marcos me miró con abierta decepción. «Todo el mundo sabe que esto se ha vuelto personal», dijo. «Todo el mundo». Su mirada recorrió la mesa. Nadie respondió. Ese silencio me había roto una vez. Ahora lo aclaraba todo. Cerré el portátil. Marcos frunció el ceño. «Elena, no lo empeores». Metí la mano en el bolso y saqué mi tarjeta de acceso financiero. Era un trozo delgado de plástico, con mi nombre, mi cargo y un número de autenticación bajo el sello de la universidad. La dejé sobre la mesa. La profesora Cano se enderezó. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy documentando mi negativa a aprobar el presupuesto revisado». Vanessa parpadeó. Después le cruzó el rostro un alivio. «¿Estás dimitiendo?» «No». Marcos soltó el aire con fuerza. «Entonces, deja el drama. Estoy pidiendo que se suspenda mi autoridad individual de transacción hasta que se revise el presupuesto en disputa». Eso captó la atención de la profesora Cano. «Elena, eso retrasaría los pagos». «Sí. El depósito del hotel vence el viernes», dijo Vanessa. «Entonces presentad un contrato verificado». Su boca se endureció. Marcos avanzó hacia mí. «Sabes que no hay tiempo para eso. Hubo tiempo para subir el presupuesto en más de 50.000 euros. La gala es dentro de 4 semanas. Entonces, te sugiero que trabajéis deprisa». Sus ojos se entrecerraron. Recordé esos mismos ojos en el pasillo, fuera de la sala de la audiencia. Se había negado a mirarme después de dar su declaración. Yo lo había agarrado de la manga. «Sabes que yo no robé ese dinero». Él se había apartado. «No puedo destruir mi futuro porque tú cometieras un error». Ahora, en la sala de reuniones B, seguía creyendo que mi futuro era el único que podía sacrificarse. Vanessa se acercó a la mesa. «Si Elena ya no se siente capaz de hacer su trabajo, quizá el comité ejecutivo debería asumir el control temporal». Casi admiré la rapidez con la que se movió. En mi primera vida esta vez pensaba dejar que usara las suyas propias. «No tengo ninguna objeción», dije. Marcos me miró fijamente. La sonrisa de Vanessa volvió. La profesora Cano parecía incómoda. «El control temporal requeriría una transferencia por escrito», dijo, «y la Oficina de Actividades Estudiantiles tendría que actualizar los permisos. Ya he enviado la solicitud». Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Desbloqueé el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Se veían 3 correos enviados. El primero a la profesora Cano. El segundo a Finanzas de Actividades Estudiantiles. El tercero al banco de la universidad. Cada uno exponía los mismos hechos que yo había identificado. Cambios sin justificar. Mi negativa a autorizarlos. Mi petición de suspender mi autoridad individual de pago. Mi solicitud de que todos los cambios futuros quedaran registrados por control de versiones. La marca de hora indicaba que se habían enviado 2 minutos antes de que empezara la reunión. Marcos cogió mi teléfono sin permiso. Su rostro cambió mientras leía. «Enviaste esto antes de hablarlo con nosotros. Llevo 6 días hablando de la falta de documentación. Fuiste por encima de nosotros. Creé un registro». La voz de Vanessa se afiló. «Estás intentando hacer que parezca culpable. Si los registros son legítimos, la revisión los aclarará». Ella no respondió. La profesora Cano tendió la mano hacia la tarjeta de acceso. «La guardaré hasta que se procese la transferencia». La deslicé hacia ella. Vanessa la interceptó. Sus dedos se cerraron alrededor de la tarjeta un segundo. Las dos nos miramos. Ella pensaba que me estaba quitando el poder. Lo que en realidad se llevaba era la responsabilidad. «¿Quieres el control?», dije. «Tómalo». Sus ojos brillaron. «No tienes derecho a darme lecciones». «No te estoy dando lecciones». Solté la tarjeta. «También te llevas el registro que viene con ella». La reunión terminó 12 minutos después. La gente recogió sus cosas en un silencio nervioso. Nadie me miró a los ojos, salvo Jorge. Se detuvo junto a mi silla. «¿Era necesario todo eso?», preguntó en voz baja.
Dentro de 4 semanas lo sabrás. Levantó las cejas. ¿Qué significa eso? Significa que deberías guardar copias de todas las actas. Salí antes de que Marcos pudiera detenerme. Me alcanzó cerca de las puertas de cristal. Elena. Seguí caminando. Me agarró del codo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me solté con tanta rapidez que él dio un paso atrás. No me toques. Su enfado se convirtió en sorpresa. En 2 años juntos, nunca le había hablado así. ¿Qué te pasa? El sol de la tarde entraba a través de las ventanas del vestíbulo, dibujando largos rectángulos de luz en el suelo. Los estudiantes pasaban con mochilas y cafés. Marcos bajó la voz. Me humillaste ahí dentro. Me acusaste de celos delante de todo el club. Estabas atacando a Vanessa. Cuestioné un presupuesto. ¿Sabes lo que estabas haciendo? Sí, dije. Mi trabajo. Miró hacia la sala de reuniones. Vanessa había aparecido detrás del cristal, rodeada de 3 miembros del comité. Ya estaba contando su versión de lo ocurrido. Marcos siguió mi mirada. Después suspiró, como si yo lo agotara. Está bajo mucha presión. Yo también. Eso es diferente. ¿Por qué? Tú se te da bien esto. Lo miré fijamente. Lo dijo con naturalidad, como si la competencia me hiciera menos merecedora de cuidado. Como si, porque yo podía sobrevivir a la presión, él tuviera derecho a seguir añadiendo peso. Se me da bien esto. Repetí. Exacto. Sabes cómo arreglar el presupuesto. Vanessa se ocupa de donantes, medios, el hotel, exalumnos, y se supone que yo tengo que corregir en silencio todo lo que ella presenta. Nadie dijo en silencio. Acusaste algo cuando expuse los números. Le hiciste sentir como una delincuente. Presentó gastos sin documentación. Sus ojos se endurecieron. Lo estás haciendo otra vez. Miré al hombre con el que una vez había planeado mi futuro. Marcos había dormido en la biblioteca a mi lado durante los exámenes de contabilidad. Me había traído sopa cuando tuve gripe. Me había dicho que mi cautela le hacía sentir seguro. Yo había creído que esos momentos definían su carácter. Quizás solo representaban la versión de él que aparecía, cuando la amabilidad no le costaba nada. ¿Qué quieres? Pregunté. Quiero que te calmes. No. ¿Qué acción quieres de mí? Dudo. Aprueba el depósito para que no perdamos el hotel. No hay contrato de proveedor verificado. Aprueba la parte del hotel. Los gastos están agrupados. Entonces sepáralos. Eso obligaría a Vanessa a presentar documentos desglosados. Apartó la mirada. Ahí estaba. No quería una solución. Quería mi nombre puesto sobre el riesgo. ¿Quieres que autorice el pago? Dije. Y que después limpie los registros. Quiero que apoyes al equipo. No. Mi cabeza se echó hacia atrás. ¿Qué? No. Me miró como si hubiera hablado en un idioma que no entendía. Casi comprendí su confusión. Durante 2 años, mi amor había sonado como un sí. Sí. Revisaría sus ensayos. Sí. Ayudaría con sus solicitudes de prácticas. Sí. Me quedaría despierta hasta las 3 corrigiendo los informes del club. Sí. Le prestaría dinero cuando sus padres retrasaban su asignación. Sí. Pediría disculpas primero. Sí. Entendería. Había confundido la repetición con permanencia. No voy a aprobar gastos sin justificar, dije. No voy a alterar registros después de los hechos. No voy a usar mis credenciales para la transacción de otra persona. ¿Estás dispuesta a destruir la gala por papeleo? No. Vanessa está dispuesta a arriesgar la gala antes que aportar papeles. Se pasó las manos por la cara. No vamos a hacer esto aquí. Entonces hemos terminado. Me alejé. Elena. No me detuve. Me envió 7 mensajes antes de que llegara a mi apartamento. Los 2 primeros, enfadados. Los 3 siguientes, explicaciones. El 6º decía que Vanessa había llorado después de la reunión. El 7º decía, si te importo algo, encuéntrame en la cafetería Correos a las 7. En mi vida anterior había ido. Marcos había pasado 1 hora diciéndome que mi sospecha venía de la inseguridad. Dijo que Vanessa había crecido rodeada de donantes ricos y que funcionaba de otra manera. Dijo que no podía castigarla por entender un mundo que yo no comprendía. Después me besó la frente y me pidió mi código de acceso. Esta vez se lo di.
Hice capturas de pantalla. Mi compañera de piso, Raquel, estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra del salón cuando entré. Levantó la vista de un montón de fichas de estudio. Pareces haber visto un fantasma. He visto varios. Esperó. Raquel me conocía desde la orientación de primer año. Era una de las pocas personas en mi vida que no llenaba el silencio con exigencias. Dejé la mochila. ¿Qué día es hoy? Se rió una vez, después se detuvo al ver mi cara. 14 de octubre. ¿Qué año, Elena? ¿Qué año? Respondió. Las rodillas me flaquearon. Me senté en el sofá. Era real, no un recuerdo, no el último estallido de un cerebro moribundo. La pequeña marca de quemadura en la mesa de café seguía ahí, de la vela que Raquel había volcado el mes pasado. Mi libro de contabilidad estaba abierto por el capítulo 9. Las cortinas azules baratas se movían con la ventana abierta. Tenía 21 de nuevo. Mi beca estaba intacta. Mi expediente, limpio. Mi madre todavía contestaba mis llamadas. Me presioné los ojos con las palmas. Raquel se acercó. ¿Qué ha pasado? No podía contarle que había muerto. No podía explicarle la audiencia, los artículos, los mensajes que me llamaban ladrona, ni la espalda de Marcos alejándose. Así que le di la parte que podía entender. El presupuesto del club es un fraude. Su expresión cambió. ¿Fraude cómo? Proveedores inflados, gastos sin justificar, posiblemente un pago a una empresa vinculada. ¿Marcos lo sabe? Sí, y quiere que lo apruebe. Raquel se quedó muy quieta. Esa no es una buena respuesta. No. ¿Qué vas a hacer? Bajé las manos. Nada. Ella frunció el ceño. ¿Nada? Documenté mi negativa. Retiré mi autoridad de pago. Preservé los archivos originales. Eso no es nada. Quiero decir que no voy a arreglarlo. Las palabras sonaron extrañas, casi crueles. Recordé entonces a una enfermera, en mi vida anterior, preguntándome si había alguien a quien pudiera llamar después de que la universidad me pusiera en suspensión de emergencia. Le había dado el número de Marcos. No había contestado. Recordé llamar a Vanessa. Me había bloqueado. Recordé pensar que si explicaba los registros con suficiente claridad, alguien me creería. Nadie lo hizo porque yo había borrado demasiadas huellas suyas intentando salvarlos. Esta vez dejaría cada marca exactamente donde ellos la pusieran. A las 7 fui a la cafetería Correos. No porque Marcos me lo pidiera, sino porque quería la conversación registrada por escrito después, y porque necesitaba saber si volvería a tomar la misma decisión 2 veces. Estaba sentado cerca de la ventana. Vanessa lo acompañaba. Por supuesto que sí. Llevaba un abrigo color crema y sostenía un pañuelo cerca de sus ojos secos. Marcos se levantó al verme. Gracias por venir. No sabía que esto era una reunión de grupo. Vanessa bajó la mirada. Pedí estar aquí. No quiero que este conflicto dañe vuestra relación. La actuación resultaba casi elegante. Se había convertido en la observadora preocupada mientras estaba sentada junto a mi novio. Saqué la silla frente a ellos. Después les expliqué el presupuesto. Los hombros de Marcos se tensaron. Elena, por eso estamos aquí. Vanessa dobló el pañuelo. Los costes cambiaron. Envía los contratos. Mi asistente los está organizando. No tienes asistente. Sus mejillas se sonrojaron. Mi asistente de eventos se llama. Marcos puso la palma sobre la mesa. Basta. Lo miré. Habló con cuidado, como quien se dirige a alguien inestable. Vanessa ha admitido que la documentación está incompleta. Va a corregirla. Lo que necesitamos de ti es flexibilidad. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto gasto sin justificar calificaría como flexibilidad? ¿10.000? ¿50.000? ¿100.000? Esto no es un juicio. No. En un juicio se exigen respuestas. Vanessa se puso de pie. Sabía que esto era un error. Marcos se volvió hacia ella de inmediato. Siéntate. No dejaré que me hable así. Le tocó la muñeca. El gesto fue instintivo, íntimo. En mi vida anterior me había convencido de que no significaba nada. Esta vez vi cómo su pulgar se movía una vez sobre la piel de ella. Vanessa notó que la observaba. No se apartó. Marcos sí, demasiado tarde. Deberías irte, le dije a ella.
Sus cejas se levantaron. Elena, esta conversación trata de mi relación, a menos que formes parte de ella. El silencio contestó antes que ninguno de los dos. Vanessa cogió el bolso. Espero que sepas lo que te está costando tu inseguridad. Sonreí levemente. Empiezo a saberlo. Se marchó. Marcos la siguió con la mirada hasta que la puerta de la cafetería se cerró. Después se volvió hacia mí. ¿Le debes una disculpa? No, deja de decir eso. No. Su rostro se tensó. Llevo 2 años defendiéndote. ¿De quién? De mis amigos, de la gente del club, de mis padres. La última palabra cayó exactamente donde él pretendía. Los padres de Marcos nunca me habían querido. Su madre me llamaba práctica con el mismo tono que otros usaban para barata. Su padre me había preguntado una vez si mi beca me hacía sentir suficientemente agradecida a los donantes de la universidad. El padre de Vanessa formaba parte del patronato de la fundación universitaria. Por fin comprendí la forma completa de la elección de Marcos. No solo se sentía atraído por Vanessa. Quería lo que estar a su lado podía comprarle. ¿Qué defendías?, pregunté. Mi falta de dinero, mi ropa, el hecho de que trabajo. No le des la vuelta a esto. Estoy preguntando. Les dije que tenías potencial. La frase me golpeó más hondo de lo que esperaba. No porque fuera cruel, sino porque sonó orgulloso de decirla. Me había amado, como un proyecto que podía justificar. Me eché hacia atrás. ¿Y qué tiene Vanessa? Apartó la mirada. Contactos, dije. Visibilidad. Un padre que puede recomendarte para el programa de becarios de la capital. Eso no tiene nada que ver con esto. Entonces no te importará que documente que me pediste aprobar su presupuesto sin justificar. Su mirada se afiló. ¿Me estás amenazando? No, te estoy informando. Elena, escúchate. He empezado, por fin. No tuvo respuesta. Mi teléfono vibró. Un correo automático de finanzas de actividades estudiantiles confirmaba que mi autorización individual había sido suspendida. Los pagos futuros requerirían la aprobación tanto de la representante financiera en funciones como de la profesora Cano. Giré la pantalla hacia Marcos. Mis credenciales ya no funcionan. Su cara se vació de color. Hiciste eso, sin consultarme. Es mi nombre. El depósito vence el viernes. Entonces aportad los documentos. Puedes revertirlo. No lo haré. ¿Estás dispuesta a dejar que la gala fracase? Estoy dispuesta a dejar que quienes controlan la gala se hagan responsables de ella. Su expresión cambió. Algo más frío apareció bajo la frustración. Si abandonas esto, no esperes que te defienda cuando el club te retire. Ahí estaba. La amenaza que una vez había confundido con dolor. Me puse de pie. Si el club me retira por negarme a falsificar registros, asegúrate de que quede claro en las actas. Elena, me puse el abrigo. Deberías decidir si eres mi novio o la asistente de control de daños de Vanessa. Su silla chirrió hacia atrás. Eso es injusto. No. Injusto fue pedirme que arriesgara mi beca para que ella tuviera una suite presidencial. Sus ojos se abrieron. ¿Cómo sabes lo de la suite? En esta vida había cometido un error. Todavía no había visto ese anexo del hotel. Lo cubrí con una verdad que él ya conocía, porque alojamiento ejecutivo no es difícil de traducir. Me estudió por primera vez ese día. Parecía inseguro. Me fui antes de que pudiera hacer otra pregunta. En casa abrí el portátil y creé una carpeta titulada Luz de invierno, registro personal. Dentro guardé el presupuesto original, la hoja de cálculo revisada, cada correo, cada mensaje, la notificación de suspensión de autorización. Después, escribí una cronología. Aviso de riesgo enviado. Comenzó la reunión. Marcos Vidal solicitó públicamente la aprobación pese a la falta de documentación. Vanessa Ruiz aceptó el control temporal de la tarjeta de acceso. Se suspendió la autoridad individual de pago de la tesorera. Marcos Vidal solicitó revertir la suspensión. A las 11:38 de la noche, apareció una notificación del sistema. El presupuesto Luz de invierno se había reabierto. Unos minutos después, la línea de catering cambió de 48.000 a 40 y 7.800 euros.
Luego se subió un nuevo archivo adjunto, contrato final de servicios de catering comunitario. Y después apareció mi firma electrónica al pie. Descargué el historial de versiones. La cuenta que había hecho la modificación pertenecía a Vanessa Ruiz. El identificador del dispositivo era personal, no de la universidad. La imagen de la firma procedía de un informe de gastos que yo había firmado 6 meses antes, en mi vida anterior. En aquella vida, había visto esa misma firma y asumido que Marcos la había copiado usando mi acceso. Ahora había sido Vanessa la que lo había hecho ella sola. Raquel se colocó detrás de mí. ¿Esa es tu firma? Es una imagen de mi firma. ¿La pusiste tú ahí? No. Se puso pálida. ¿Qué vas a hacer? Guardé el archivo de auditoría en 3 lugares distintos. Después cerré la pantalla. Voy a dejar que siga escribiendo. A la mañana siguiente, Vanessa llegó al centro de actividades estudiantiles vestida de blanco. Solía vestir de blanco cuando quería parecer inocente. Yo estaba en el mostrador de recepción, presentando una solicitud por escrito de acceso de solo lectura a los registros financieros del club, cuando ella cruzó el vestíbulo junto a Marcos. Se detuvieron al verme. Marcos parecía cansado. Vanessa, triunfante. Pensaba que te estabas apartando, dijo ella. Me aparté de la autorización. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para conservar el acceso a los registros creados durante mi mandato. Su sonrisa vaciló. Marcos se acercó. No necesitas acceso si ya no gestionas el presupuesto. Sigo siendo la tesorera electa hasta que una votación formal me destituya. Vamos a celebrar una esta tarde. Eso no altera los requisitos de conservación de registros existentes. Vanessa rió suavemente. Haces que todo suene tan siniestro. Hago que suene documentado. Miró a la empleada detrás del mostrador. ¿Podemos hablar en privado? No. Su boca se tensó. Marcos bajó la voz. Elena, por favor. Esa palabra en otro tiempo había abierto todas las puertas dentro de mí. Por favor. La usaba cuando quería mis notas, mi tiempo, mi perdón, mi trabajo. Lo miré y no sentí nada moverse. ¿Qué necesitas? El contrato se subió anoche. Lo vi. Entonces sabes que la documentación existe. Sé que existe un documento. Los ojos de Vanessa destellaron. ¿Qué significa eso? El nombre del proveedor está mal escrito en el pie de página. Por un instante sin guardia, el pánico cruzó su rostro. Yo lo había notado a la 1:12 de la madrugada. La empresa real era Servicios de Catering Comunitario Sociedad Limitada. El contrato falsificado decía Servicio Comunitario, en singular. Un pequeño error, del tipo que yo le había corregido en mi primera vida. Ahora, la vi darse cuenta. Añadí, pero quizá el proveedor lo aclare. Marcos se colocó entre nosotras. ¿Por qué estás contactando con el proveedor? Verificación estándar. Ya no eres responsable de esto. Entonces, ¿por qué te preocupa? Bajó aún más la voz, porque claramente estás intentando sabotearla. Yo no creé el documento. Estás buscando errores. Encontré uno mientras leía. Vanessa cruzó los brazos. ¿Quieres que fracase? No, dije, por primera vez. No me importa lo suficiente como para impedirlo. Las palabras golpearon más fuerte que la ira. Su rostro cambió. La gente como Vanessa entendía la hostilidad. La hostilidad todavía la ponía en el centro. La indiferencia era un insulto que no podía controlar. La empleada volvió con un formulario de acceso impreso. Elena, tu solicitud de solo lectura queda aprobada hasta que finalice la ventana de investigación. Vanessa se quedó mirando. ¿Qué investigación? Revisión administrativa, corrigió rápido la empleada. Es automática, cuando cambia la autoridad financiera durante un ciclo activo de eventos. Firmé el formulario. Vanessa miró a Marcos. Él tampoco lo sabía en mi vida anterior. Yo nunca había suspendido mi acceso, así que la revisión automática no había empezado hasta después de que el dinero desapareciera. Ahora el proceso ya estaba en marcha. Recogí mi copia. Buena suerte con la votación. El comité ejecutivo me destituyó como tesorera esa tarde. La reunión duró 23 minutos.
Vanessa la llamó un paso necesario para restaurar la confianza. Marcos dijo que mi comportamiento había creado un ambiente de sospecha. 3 miembros votaron en contra de la destitución. 9 a favor. 4 se abstuvieron. Jorge grabó cada palabra antes de marcharse. Le pedí que me enviara las actas aprobadas. Vanessa se opuso. La profesora Cano lo autorizó. Elena tiene derecho a los registros de las reuniones que la conciernen. Vanessa sonrió con tensión. Claro. Marcos me siguió al pasillo. Tú forzaste esto. Voté en contra de destituirme a mí misma. Obligaste a todos a elegir. La gente se rebela cuando las decisiones se vuelven visibles. Agarró la puerta antes de que yo pudiera abrirla. ¿Te importa siquiera lo que nos pase? Lo miré. Parecía genuinamente herido. Esa era la parte peligrosa. Marcos no fingía sentirse traicionado. Había construido un mundo en el que mi negativa a sacrificarme era una ofensa contra él. ¿Qué crees que nos está pasando?, pregunté. Me estás dejando fuera. Te dije exactamente lo que no voy a hacer. Estás guardando mensajes, enviando correos formales, hablando como si fuera tu enemigo. Me estoy protegiendo de ti. Sí. Su mano cayó de la puerta. Nunca te había respondido tan claramente. ¿Crees que te haría daño? Ya me pediste que pusiera mi nombre en documentos falsos. Eso no es lo que pasó. Me pediste que aprobara gastos sin justificar. Por el club, por Vanessa. Su rostro se endureció. No puedes soltar esto. No. Por fin lo he soltado. Pasé a su lado. Elena, si te vas ahora, ¿qué? Se detuvo. Quizá había esperado que surgiera una amenaza por sí sola. Esperé. Si te vas ahora, dijo por fin. No vengas a mí cuando te arrepientas. Abrí la puerta. No tendrás que preocuparte por eso. 2 días después, Marcos dejó un mensaje de voz de madrugada. Hablaba con cuidado, pero se oía música y risas de fondo. Elena, necesito que seas razonable. Tenemos el plazo del hotel por la mañana. Tu antigua firma ya está en el paquete del proveedor. Solo tienes que confirmarla si llama el banco. Limpiaremos el papeleo después. Esto no es fraude. Es un atajo administrativo. Por favor, no castigues a todos, porque estás enfadada con Vanessa. Lo escuché 2 veces. Después, guardé el archivo. En mi vida anterior, me había hecho esa petición en persona. No había quedado registro. Yo había dicho que sí. Esta vez envié un mensaje de texto. No voy a confirmar ni autorizar ningún documento que no haya revisado y firmado yo misma. No me representéis de otra manera. Lo leyó en 1 minuto. Su respuesta llegó de inmediato. Eres vengativa. Hice una captura de pantalla. Después apagué el teléfono. La semana siguiente reveló cuánto había dependido la estabilidad de la sociedad de impacto cívico de un trabajo invisible. Vanessa sabía encantar a los donantes, posar para fotos, dar discursos sin notas. No sabía cuadrar una cuenta. Marcos sabía convencer a la gente para que se ofreciera de voluntaria, pero nunca leía contratos sin mí. Los reembolsos se atascaron. Los recibos desaparecieron. 3 proveedores enviaron facturas a la dirección equivocada. Vanessa presentó una solicitud de equipo audiovisual de 19.000 euros, sin incluir impuestos ni mano de obra. Jorge me escribió en privado. ¿Tú arreglabas todo esto antes? Respondí que sí. Contestó 5 minutos después. Con razón, ella cree que planificar es fácil. No me ofrecía ayudar. Esa fue la parte más difícil. No porque quisiera que Vanessa fracasara, sino porque el caos me producía ansiedad. Cada formulario sin terminar me picaba bajo la piel. Cada cifra incorrecta tiraba de mi atención durante años. Había confundido esa incomodidad con responsabilidad. Si podía arreglar algo, creía que debía hacerlo. Mi madre me había criado así. Trabajaba dobles turnos en una residencia de ancianos y pedía disculpas cuando no podía hacer voluntariado en el colegio. Me enseñó a fijarme en lo que hacía falta hacer. Nunca me enseñó a preguntarme quién se beneficiaba de mi agotamiento. El viernes me reuní con la profesora Cano en su despacho. Libros cubrían cada pared. Un helecho moribundo se inclinaba hacia la ventana. Cerró la puerta. ¿Entiendes
que no puedo hablar del contenido de una revisión administrativa activa. No te lo estoy pidiendo. Entonces, ¿por qué has solicitado esta reunión? Dejé un memorando de 3 páginas sobre su escritorio. Quiero que mis inquietudes queden en el expediente oficial del club. Ella leyó el primer párrafo. El memorando identificaba los gastos sin justificar, la firma copiada, la fecha en que terminó mi autoridad, mi preocupación de que pagos futuros pudieran presentarse como míos. La profesora Cano levantó la vista. ¿Estás alegando falsificación? Estoy documentando que apareció una imagen que se parece a mi firma en un contrato después de que perdiera la autoridad de edición. Esa es una frase muy precisa. Es una situación muy precisa. Ella dudó. Elena, ¿pasó algo más? El sonido de un claxon resonó en mi memoria. Lo aparté. Aprendí eso, dije. Las objeciones verbales desaparecen cuando la gente poderosa necesita que desaparezcan. Su expresión se suavizó. No soy tu enemiga. Lo sé. Entonces confía en mí lo suficiente para decirme de qué tienes miedo. Tengo miedo de que usen mi historial gestionando las cuentas para alegar que controlé cambios que no hice. Eso requeriría pruebas. Las están creando. Ella volvió a mirar el memorando. Si lo que describes es cierto, ¿por qué asumiría Vanessa semejante riesgo? Porque cree que alguien más lo limpiará antes de que nadie lo vea. ¿Quién? Yo. La profesora Cano se echó hacia atrás. Y no vas a hacerlo. No. Fue la primera vez que oí la frialdad en mi propia voz. No crueldad. Definitivo. Firmó la línea de acuse de recibo. Presentaré esto a finanzas de actividades estudiantiles. Gracias, Elena. Me detuve en la puerta. Ten cuidado de que protegerte a ti misma no se convierta en deseo de ver arder a alguien. Pensé en Vanessa copiando mi firma. Yo no encendí el fuego. No. La mirada de la profesora Cano se mantuvo firme. Pero sabes que está ahí. Me fui sin responder. Esa tarde el club visitó el Hotel Meridiano de Gran Vía. No tenía motivo oficial para asistir, pero Jorge me pidió que fuera como miembro general, porque el evento seguía implicando la recaudación de becas. Vanessa se opuso, hasta que la profesora Cano le recordó que la visita estaba abierta a todos los miembros de la sociedad. El Meridiano ocupaba 20 plantas sobre el río. Su salón de baile tenía lámparas de cristal, columnas de mármol y suficiente dorado pulido para que todo el espacio pareciera caro antes de que nadie mencionara un precio. Vanessa se movía por él como si ya lo poseyera. El escenario principal irá ahí, le dijo a la coordinadora del hotel. El salón de donantes necesita una entrada separada, y quiero la suite norte disponible desde el viernes por la tarde hasta el domingo. La coordinadora revisó su tableta. La suite norte no está incluida en el paquete sin ánimo de lucro. Se añadió a través del acuerdo de catering, dijo Vanessa. La mujer frunció el ceño. Nuestro socio de catering no controla las habitaciones de huéspedes. Vanessa no se inmutó. Entonces, Marcos gestionará la modificación. Marcos asintió, aunque claramente no tenía ni idea de a qué se refería. Me quedé al fondo. En mi vida anterior había intervenido. Había explicado el paquete. Había negociado una sala de preparación con descuento. Había evitado que Vanessa expusiera el contrato fraudulento antes de que estuviera lista para culparme. Esta vez no dije nada. La coordinadora continuó. Tampoco hemos recibido el depósito de proveedor de 48.000 euros. Se presentó, dijo Vanessa. Nuestro sistema muestra el depósito del local, no el de catering. Su sistema está equivocado. La sonrisa profesional de la coordinadora se congeló. Puedo contactar con servicios de catering comunitario. No será necesario. Estoy obligada a confirmar los proveedores externos. Vanessa me miró. La culpa en sus ojos fue inmediata. Levanté un hombro. Ella había querido control. Yo la dejaba experimentarlo. Después de la visita, Marcos me acorraló en el aparcamiento. Los coches se movían entre pilares de hormigón. El aire olía a gasolina y lluvia. ¿Llamaste al hotel? No. ¿Advertiste sobre el contrato de catering? No. Entonces, ¿por qué lo cuestionó la coordinadora? Porque es su trabajo. Se acercó más. Estás disfrutando esto. Estoy de pie en un aparcamiento.
¿Sabes a qué me refiero? Lo sé. Entonces, respóndeme. Lo miré. No, dije. No lo estoy disfrutando. Eso era verdad. Ver cómo repetían las decisiones que me habían destruido no resultaba satisfactorio. Se sentía como estar de pie junto a la tumba de la persona que había sido. Estoy de luto, dije. Su enfado vaciló. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo creí que me protegerías si alguna vez te costaba algo? Se quedó mirándome. Elena, te he protegido. Nombra una sola cosa que hayas perdido. ¿Qué? Una oportunidad, una amistad, una ventaja. Nombra algo que hayas sacrificado por protegerme. Su boca se abrió. No salió nada. Asentí. Eso pensaba. Me agarró la muñeca cuando me giré. No te vayas así. Miré su mano. La soltó despacio. Vanessa dice que contactaste con actividades estudiantiles. Presenté un memorando. Estás intentando que la investiguen. La revisión empezó cuando cambió mi autoridad. ¿Sabías que eso pasaría? Sí. Su rostro cambió por primera vez. Comprendía que yo me había movido antes que él. Lo planeaste. Me protegí a mí misma. Le tendiste una trampa. No alteré ni un número. Sabías que ella cometería errores. Sabía que ya los había cometido. Podrías haber ayudado. Ahí estaba otra vez. La creencia de que mi capacidad creaba una obligación de salvar a quien me hacía daño. Podría haberlo hecho, dije. Sus ojos se abrieron, quizá esperando que estuviera de acuerdo. Elegí no hacerlo. Me miró como si hubiera confesado un crimen violento. Vanessa tiene razón sobre ti. ¿Qué dice? Que bajo todas tus normas cuidadosas eres cruel. Sonreí sin humor. Ella copió mi firma. Su expresión se congeló. No puedes probarlo. No he preguntado si podía. Dijo que la firma venía de una plantilla que tú aprobaste. Perdí la autoridad de edición 6 horas antes de que se creara ese documento. Palideció. La estás vigilando. El sistema la está vigilando. Miró hacia la salida del aparcamiento. Casi podía ver su mente moviéndose. Si Vanessa había copiado mi firma, el riesgo era real. Si el riesgo era real, tenía que elegir entre admitir que yo tenía razón y proteger a la persona conectada con el futuro que quería. Eligió rápido. Probablemente no entendió el problema de la autorización. Entendió lo suficiente para usar mi nombre. Esto todavía se puede arreglar. ¿Por quién? Me miró. Reí una vez. El sonido resonó en el hormigón. No, Elena. No puedes dejar que un error lo destruya todo. Un error. Está bajo presión. Yo también. Sigues diciendo eso porque sigues decidiendo que la suya importa más. Se acercó. Esto no es sobre Vanessa. Siempre ha sido sobre ti. Las palabras lo detuvieron. Sabías que me culparían, dije. Quizá no expulsada, quizá no acusada, pero sabías que mi nombre estaba en esos archivos, y aún así me pediste que los aprobara. Pensé que lo corregiríamos. ¿Pensaste que yo lo haría? Apartó la mirada. Esa fue respuesta suficiente. Abrí la aplicación bancaria en mi teléfono. Marcos y yo habíamos creado una cuenta de ahorro conjunta 8 meses antes. La llamábamos nuestro fondo de futuro. La mayor parte del dinero venía de mis clases particulares y mi beca de prácticas de verano. Él aportaba cuando se acordaba. Había planeado usarlo para un piso después de graduarme. El saldo era de 6.812 euros. Mis aportaciones sumaban 5.940. Transferí esa cantidad a mi cuenta personal. El teléfono de Marcos vibró. Leyó la notificación. Su cara se contrajo de golpe. ¿Qué estás haciendo? Separar nuestras finanzas. No puedes hablar en serio. ¿Sobre un presupuesto de club? Sobre lo que estabas dispuesto a hacerme arriesgar. Miró la pantalla. Entonces es esto. Sí, estás rompiendo conmigo. Sí. La palabra salió con más facilidad de la que esperaba. Su rostro se derrumbó por un segundo. Después la ira lo reemplazó. Te vas a arrepentir. Quizá crees que alguien más tolerará como controlas todo. No estoy buscando a nadie más. Vanessa tenía razón. No soportas no ser necesaria. Consideré que quizá una vez había sido cierto. Ahora quería algo distinto. No quiero que me necesite gente que me guarda rencor por darme cuenta de lo que se niegan a gestionar. Sacudió la cabeza. Estás tirando 2 años.
No, dije, pasé 2 años aprendiendo. Caminé hacia mi coche. Me llamó desde atrás. Cuando la gala triunfe, todos sabrán que el problema eras tú. Abrí la puerta. Entonces no tienes de qué preocuparte. A la mañana siguiente, el banco de la universidad envió una alerta de riesgo de fraude. Se había presentado una solicitud de pago de 48.000 euros usando el contrato falsificado de servicios de catering comunitario. La página de aprobación contenía mi firma copiada. La cuenta no pudo procesar la transferencia porque yo había pedido doble autorización. El banco preguntó si reconocía el documento. Marqué que no. Después, subí mi notificación de revocación de autorización. Recibí confirmación de que el pago quedaba congelado hasta su revisión. Minutos después, Marcos empezó a llamar. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Para la mañana de la gala benéfica, Vanessa le había contado a medio campus que yo intentaba destruir las becas de vivienda de emergencia porque mi novio me había dejado. El hecho de que yo hubiera terminado la relación no sobrevivió a su versión de los hechos. En la historia de Vanessa, Marcos había elegido al club por encima de mis celos. Yo me había vuelto inestable, vengativa, obsesiva. Congelé el pago al proveedor después de que me destituyeran como tesorera, decía. No mencionaba que el banco lo había congelado porque la firma no era válida. Los rumores se extendieron rápido porque resultaban emocionalmente convenientes. Vanessa era hermosa, rica y públicamente generosa. Yo era callada, exigente y bastante pobre como para que la gente creyera que el dinero dominaba mis pensamientos. La historia no requería pruebas. Solo necesitaba papeles familiares. Marcos no publicó nada directamente. Tampoco corrigió a nadie. 3 días antes de la gala me envió un mensaje. «Todavía puedes detener esto». Respondí. «Presentad registros verificados a la universidad». Contestó. «Me refiero a dejar de castigar a Vanessa». Guardé la conversación. Después lo bloqueé. El salón del Hotel Meridiano parecía magnífico desde la entrada. Luces blancas colgaban sobre las mesas como estrellas suspendidas. Ramas plateadas se alzaban desde centros de mesa de cristal. Un cuarteto de cuerda tocaba junto al muro de donantes. Voluntarios estudiantiles con ropa formal negra circulaban llevando programas. Por un momento entendí por qué a la gente le resultaba tan fácil perdonar a Vanessa. Sabía crear una superficie tan hermosa que las preguntas parecían de mala educación. Asistí porque la profesora Cano había solicitado la presencia de todos los responsables actuales y anteriores durante la revisión financiera. Llevaba un sencillo vestido verde oscuro que Raquel me había prestado, sin etiqueta de diseñador, sin estilista, sin suite privada. Entré por las mismas puertas que los voluntarios. Vanessa estaba cerca del escenario, con un vestido dorado pálido. Su pelo caía en ondas pulidas. Marcos estaba a su lado, de smoking. Parecían la fotografía que todo el mundo esperaba. Al verme, la sonrisa de Vanessa se afiló. «¿Has venido?» La profesora Cano me lo pidió. Pensaba que estarías demasiado avergonzada. ¿De qué? Miró alrededor de la sala. La gala está pasando. El salón estaba abierto. Los invitados llegaban, pero yo había gestionado suficientes eventos para ver las grietas. Las estaciones de catering estaban vacías. 2 empleados del hotel hablaban con urgencia por radio junto a la entrada de servicio. Las puertas del salón de donantes seguían cerradas. Las pantallas del escenario mostraban solo el logo de la universidad, porque la empresa de medios no había terminado la instalación. Vanessa estaba de pie en medio de una sala hermosa que todavía no se había convertido en un evento. «Deberías disfrutar de la noche», dijo. «Puede que sea la última vez que la sociedad te invite a algo. Lo tendré en cuenta». Marco se acercó. Sus ojos recorrieron mi vestido. Después volvieron a mi rostro. «Elena». No dije nada. «Vanessa, danos un minuto». Ella le tocó el brazo. «No dejes que te altere esta noche». «Estoy bien». Sus dedos se demoraron antes de irse. Marcos esperó hasta que quedó fuera del alcance del oído. «Me bloqueaste». «Sí». «Podrías haberme avisado de que venías. No estamos juntos. Eso no significa que debas tratarme como a un extraño».
Me pediste que arriesgara mi beca por otra mujer. Extraño es una mejora. El dolor cruzó su rostro. Después bajó la voz. No tenemos tiempo para esto. Viniste a mí. La empresa de catering no ha llegado. Lo sé. El banco dice que el pago está en revisión. Sí, tenéis que llamarlos. No. Su control se resquebrajó. Elena, van a venir 400 personas. Entonces Vanessa debería aportar el contrato válido. Lo hizo. No. Aportó un documento con mi firma. Sabes que la empresa estaba reservada. Sé que apareció un nombre de empresa en una hoja de cálculo. Sus ojos recorrieron la sala. ¿Qué quieres? Nada. No mientas. No quiero nada de ti. Esa respuesta lo asustó más que cualquier exigencia. Se acercó más. Si este evento fracasa, el programa de vivienda de emergencia pierde donaciones. Había anticipado ese argumento. Me había funcionado en mi vida anterior. Vanessa y Marcos habían usado repetidamente la causa benéfica como escudo, pero una causa no se volvía más segura porque personas deshonestas controlaran su dinero. La fundación de la universidad puede recibir donaciones directamente, dije. La cuenta de becas no depende de los pagos a proveedores de esta noche. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo lo sabes? Ayudé a diseñar la estructura de donación. Entonces ayúdanos. No, Marcos. No voy a validar documentos falsificados. No tienes que validarlos. Solo dile al banco que la disputa está resuelta. No lo está. El dinero está ahí. Ese no es el único problema. Se pasó una mano por el pelo. Por primera vez parecía menos el asesor político compuesto que quería ser, y más un estudiante asustado que había puesto su futuro en las manos equivocadas. Vanessa dijo que el contrato venía de catering comunitario. Entonces, ¿por qué no están aquí? Está llamándolos. Bien, ¿sabes algo? Sé lo que muestran los registros. Dímelo. No. Su rostro se endureció. Estás disfrutando verla entrar en pánico. Miré hacia Vanessa. Estaba cerca de las puertas del salón con el teléfono pegado a la oreja. Su sonrisa había desaparecido. El personal del hotel esperaba a su alrededor. Los invitados empezaban a notar las estaciones de comida vacías. Un donante preguntó a un voluntario cuándo se serviría la cena. Estoy viendo cómo experimenta la responsabilidad, dije. Eso es cruel. No, cruel fue poner mi nombre sobre el riesgo mientras se llevaba el mérito. Podrías evitar esto. También podría ella. Ella podría decir la verdad. Volvió a mirar a Vanessa. Nunca te perdonará. No necesito su perdón. Y el mío, casi sentí lástima por él. Todavía creía que su aprobación era un premio que yo podría trabajar para recuperar. Dejé de necesitarlo antes de dejar de amarte. Su rostro se quedó inmóvil. Me alejé. La coordinadora del hotel entró en el salón con 4 empleados de seguridad. Se acercó a Vanessa. La conversación empezó en voz baja. Después, la voz de Vanessa se elevó. ¿Qué quiere decir con que la suite no está disponible? La reserva no se pagó. Pagamos el paquete. Se pagó el depósito del local. No los servicios adicionales. Eso es un error de vuestra contabilidad. No, señorita Ruiz. Los invitados se volvieron. La coordinadora mantuvo un tono profesional. La empresa de catering externa también nos ha informado de que no firmó ningún contrato para esta noche. Vanessa se rió. Fue demasiado alta. Eso es imposible. Han negado la firma. Marcos se acercó a ellas. Debe de haber un malentendido. La coordinadora tendió una página impresa. Aportaron su propuesta auténtica. Es de 18.000 euros y nunca fue aceptada. Reconocí el documento. Era el presupuesto original que yo había archivado. Vanessa me miró desde el otro lado del salón. Su rostro se transformó. La rabia sustituyó al miedo. Contactaste con ellos. Varias conversaciones se detuvieron. Me quedé junto a la mesa de recepción. No, tú les enviaste el contrato. El banco de la universidad los contactó durante la verificación. Tú provocaste la verificación. Me negué a reconocer una firma que no había dado. Los invitados más cercanos empezaron a escuchar abiertamente. Marcos se colocó entre nosotras. Este no es el lugar.
Vanessa lo ignoró. Congelasteis nuestro dinero porque Marcos me eligió a mí. Un murmullo recorrió la sala. Ahí estaba, la historia que ella quería. Los celos románticos eran más fáciles de explicar que el fraude financiero. Miré a Marcos. No la corrigió. No dijo que yo había terminado nuestra relación antes de que pasara nada entre ellos. No dijo que la firma había sido copiada. Solo parecía agotado. Vanessa confundió su silencio con apoyo. «Llevas intentando arruinarme desde el día en que me hice presidenta», continuó. «Podría soportar que la gente confiara en mí. La confianza no crea facturas. ¿Crees que tus hojas de cálculo te hacen mejor que los demás? No. ¿Crees que por tener una beca, las normas te pertenecen? Las normas pertenecen a la universidad. No eres nadie sin este club». La sala quedó en completo silencio. Vanessa se dio cuenta demasiado tarde de que había dicho en voz alta su creencia privada. Sus partidarios parecían incómodos. La profesora Cano se acercó desde la mesa de donantes. «Vanessa, para». Pero Vanessa había perdido el control. «Deberíais estar agradecidos de que os dejáramos entrar en salas como esta». Marcos susurró su nombre. Ella se volvió hacia él. «No la defiendas. Estoy tratando de protegerte. Entonces haz que ella lo arregle». Todos me miraron. La antigua Elena se habría movido. Habría abierto el portátil, llamado al banco, negociado proveedores de emergencia, salvado la noche. Se habría dicho que los estudiantes becados que dependían de las donaciones importaban más que el orgullo. Después Vanessa habría subido al escenario. Marcos le habría dado las gracias, y yo habría vuelto a casa sola a reparar los registros. Me llevé la mano al collar en el cuello. Marcos me lo había regalado en nuestro primer aniversario, una pequeña brújula de plata. Dijo que yo era la persona que siempre sabía la dirección correcta. Lo desabroché. Después, lo dejé sobre la mesa de recepción. Marcos me miró fijamente. «Elena». Me volví hacia Noelia Bravo, la auditora financiera de actividades estudiantiles, que había entrado por el pasillo de servicio. «El portátil que pediste está en la oficina trasera», dije. Vanessa se quedó paralizada. Noelia mostró su identificación universitaria. «Señorita Ruiz. Señor Vidal. Profesora Cano. Necesito acceso a todos los dispositivos y registros financieros del evento». Marcos me miró. «Sabías que iban a venir. Sabía que la revisión estaba activa. Trajiste auditores a la gala». «No. Tu solicitud de pago trajo a los auditores». Noelia se dirigió a la coordinadora del hotel. «Conserven, por favor, las grabaciones de seguridad de las salas de preparación, el centro de negocios, la entrada de servicio y la oficina ejecutiva». El rostro de Vanessa perdió todo el color. «¿Por qué necesitáis grabaciones de seguridad?» «Para establecer quién accedió y presentó documentos financieros desde este lugar». «Esto es absurdo». Noelia se mantuvo serena. «También necesitamos todos los dispositivos usados para acceder al portal financiero de la Sociedad de Impacto Cívico». Vanessa apretó el bolso de mano. «Mi teléfono es personal. No estás obligada a entregarlo sin una orden formal. Estás obligada a dejar de acceder a la cuenta. No he hecho nada malo. Entonces los registros te respaldarán». Casi sonreí. Era la misma frase que le había dado en la primera reunión. Las luces del salón se atenuaron sin previo aviso. La empresa de medios no había terminado la instalación. Una pantalla parpadeó, la música se cortó durante varios segundos. El único sonido venía de los invitados murmurando. La profesora Cano pidió al hotel que sirviera el menú de emergencia incluido en el paquete básico del local. Consistía en sopa, panecillos, ensalada y un plato de pasta sencillo. La gala continuó. No de forma hermosa, no según la visión de Vanessa. Pero las donaciones fueron directamente a la fundación de la universidad. La causa sobrevivió. Solo se derrumbó la ilusión. Más tarde, Vanessa subió al escenario. Había recuperado la sonrisa. Marcos estaba a su lado. Me quedé al fondo, junto a Raquel, que había venido como mi invitada. Vanessa dio la bienvenida a los donantes. Habló de compasión, liderazgo y resiliencia frente al sabotaje. Después, anunció una transición ejecutiva, porque nuestra antigua tesorera
puso el resentimiento personal por encima de nuestra misión, dijo. La Sociedad de Impacto Cívico ha votado apartar a Elena Ibáñez de toda responsabilidad financiera. El público se volvió hacia mí. Marcos se acercó al micrófono. Ese fue el momento en que podría haberla detenido. En cambio, dijo, esta noche nos ha mostrado lo peligroso que es cuando una sola persona controla la información y la usa para castigar a otros. Me dolió el pecho, no porque me sorprendiera, sino porque una parte de mí todavía recordaba al chico que traía sopa. Vanessa puso la mano sobre la de él. Las cámaras lo captaron. Marcos continuó. También quiero abordar los rumores sobre mi relación personal. Elena y yo ya no estamos juntos. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Algunas personas apartaron la mirada. Raquel susurró, es repugnante. No respondí en el escenario. Marcos me miró directamente. Esperaba una reacción. Quizá lágrimas. Quizá una escena que justificara todo lo que había dicho. No le di nada. Me volví hacia Noelia. ¿Necesitas mi declaración formal esta noche? No. Si ya has conservado los archivos. Lo he hecho. Entonces, vete a casa. Asentí. Raquel y yo caminamos hacia la puerta. Detrás de nosotras, Vanessa empezaba a presentar a las becarias. Su voz temblaba un poco. Marcos gritó mi nombre. No me volví. Las puertas del hotel se cerraron detrás de nosotras. Fuera, el aire frío llenó mis pulmones. Por primera vez desde que desperté en mi vida anterior, me sentí libre. No feliz, todavía no. La libertad a menudo llegaba antes que la felicidad. Se sentía vacía, porque el dolor por fin había dejado de ocupar cada espacio disponible. Raquel enlazó su brazo con el mío. No te defendiste. Lo haré cuando la sala esté obligada a escuchar. A la mañana siguiente, llamó Noelia. Verificamos el registro de Ruiz Eventos y Consultoría, dijo. La dirección de la empresa es un apartamento alquilado por la prima de Vanessa. Me senté a la mesa de la cocina. ¿Cuánto dinero llegó a la empresa? 22.000 euros de 2 cuentas estudiantiles distintas. Se me tensó la mano sobre el teléfono. 2. El fondo del evento de la Sociedad de Impacto Cívico y la Reserva Comunitaria Estudiantil. La segunda cuenta no tenía nada que ver con la gala. Acceder a ella requería una declaración de uso de emergencia. ¿Quién aprobó la transferencia de la reserva? Hay 2 nombres. Ya conocía a Vanessa y a Marcos. Noelia hizo una pausa. También hay un memorando de apoyo con tu firma. Cerré los ojos. Comprueba la hora de creación. Estamos en ello. Se creó después del 14 de octubre. ¿Cómo puedes estar segura? Porque yo nunca lo firmé. Silencio. Después Noelia dijo, la oficina disciplinaria se pondrá en contacto contigo. Antes de colgar, añadió una cosa más. Elena, no os comuniquéis en privado, ni tú ni él. Ya bloqueé a Marcos. Bien. ¿Por qué? Porque alguien intentó borrar el historial de versiones del presupuesto de madrugada. ¿Funcionó? No. ¿Qué cuenta? La de Vanessa. Miré hacia la carpeta en mi portátil. Cada versión esperaba dentro. Cada firma copiada. Cada cifra alterada. Cada advertencia que habían ignorado. Vanessa había pasado semanas creyendo que yo no hacía nada. En realidad, le había dado lo más peligroso posible. La libertad de revelar exactamente quién era. La audiencia disciplinaria se celebró 19 días después de la gala. Para entonces, la Universidad Complutense había suspendido las actividades de la Sociedad de Impacto Cívico, congelado todas las cuentas relacionadas y retirado a Vanessa y Marcos de la dirección. El campus se había dividido en bandos. Algunos estudiantes insistían en que Vanessa era objeto de un ataque porque las mujeres exitosas siempre despertaban celos. Otros compartían capturas de las discrepancias del proveedor y exigían cargos penales. Cuentas anónimas publicaron fotografías mías saliendo de reuniones administrativas. Una me llamó la serpiente becada. Otra afirmó que había seducido a una auditora. Vanessa no publicó nada ella misma. Prefería la distancia plausible.
Marcos me escribió 2 veces desde nuevas direcciones. El primer mensaje contenía una disculpa envuelta en una petición. Dijo que se había sentido desbordado y que había confiado en la información equivocada. Me pidió que confirmara que él no había creado personalmente el contrato falsificado. El segundo mensaje era más largo. Decía que Vanessa le había mentido. Decía que ahora creía que yo había intentado proteger al club. Decía que deberíamos vernos antes de la audiencia, porque 2 años debían significar más que el silencio. Reenvié ambos mensajes a Noelia. No respondí. La audiencia se celebró en el pequeño auditorio del edificio administrativo Serrano. La sala contenía 5 miembros del comité: la asesoría universitaria, el responsable de conducta estudiantil, la profesora Cano, Noelia, Vanessa, Marcos, sus respectivos asesores y 4 testigos. Los padres de Vanessa se sentaron detrás de ella. Su padre había donado dinero a la universidad durante 15 años. El apellido Ruiz figuraba en una sala de lectura de la Facultad de Empresariales. Su madre llevaba perlas y me miraba como si mi presencia manchara el mobiliario. Marcos se sentó en una mesa separada. Parecía más delgado cuando entré. Se puso medio de pie. Pasé a su lado. El responsable de conducta explicó el proceso. La universidad estaba examinando alegaciones de mala conducta financiera, falsificación de registros, acceso no autorizado a cuentas, uso indebido de fondos estudiantiles restringidos, interferencia en una investigación y violaciones del Código de Liderazgo Estudiantil. El asesor de Vanessa habló primero. Describió la situación como un fallo administrativo causado por autoridad poco clara. Dijo que el evento se había preparado con prisas. Dijo que varios estudiantes compartían documentos. Dijo que Elena Ibáñez había sido tesorera durante la mayor parte del periodo de planificación y mantenía un control extenso de los sistemas. Después, Vanessa declaró. Llevaba un vestido azul marino con cuello blanco, sin dorado, sin maquillaje dramático. Había elegido el disfraz de una estudiante seria malinterpretada por la burocracia. Confiaba en Elena, dijo. Su voz temblaba de forma perfecta. Ella gestionaba todos los procesos financieros. Yo me centraba en los donantes y la planificación del evento. Cuando nuestra relación personal se deterioró, ella se volvió cada vez más hostil. ¿Qué relación personal?, preguntó el responsable de conducta. Éramos amigas. Nunca habíamos sido amigas. Pero la mentira volvía la traición más persuasiva. Vanessa continuó. También salía con Marcos. Se convenció de que había algo inapropiado entre nosotros. ¿Lo había? Vanessa bajó la mirada. No antes de que Elena terminara la relación. Marcos se estremeció. El responsable de conducta tomó nota. El asesor de Vanessa mostró el contrato de catering falsificado. La firma electrónica de Elena Ibáñez aparece en la última página, dijo. El documento apareció en la pantalla del auditorio. Mi nombre se veía negro y oficial bajo la declaración de aprobación. En mi vida anterior, esa imagen me había destruido. Verla otra vez debería haberme asustado. En cambio, sentí una extraña calma. Un arma pierde poder cuando sobrevives a la herida. Vanessa declaró que yo había aprobado el monto. Afirmó que después lo negué porque quería que la gala fracasara. Después su asesor presentó el memorando de la reserva de emergencia. Mi firma también aparecía allí. Elena era la experta financiera, dijo Vanessa. Confiaba en ella. El presidente del comité se dirigió a mí. Tendrás oportunidad de responder. Lo entiendo. El asesor de Vanessa mostró mensajes impresos. Varios eran reales, de meses antes. Yo había escrito, me encargo de los números, envíame lo que tengas, y lo resolveré. Y otros decían, no te preocupes por el formato del informe, puedo limpiarlo. Los mensajes se referían a gastos legítimos. Sacados de contexto, me hacían sonar dispuesta a manipular cualquier cosa. Vanessa me miró por primera vez. El triunfo destelló bajo su cuidada tristeza. Todavía creía que mi generosidad pasada le pertenecía para siempre. Marcos declaró a continuación. Intentó situarse entre las 2 versiones de la verdad. Elena gestionaba los sistemas financieros, dijo. Pero Vanessa
tomaba las decisiones del evento. ¿Le pediste a Elena que aprobara el pago revisado de catering?, preguntó el responsable de conducta. Le pedí que ayudara a resolver el retraso. ¿Sabías que la documentación del proveedor estaba incompleta? Sabía que había preguntas administrativas. ¿Sabías que la autoridad de firma de Elena había sido suspendida? No al principio. ¿Le pediste que revirtiera la suspensión? Dudó. Puede que sí. Su asesor se removió en la silla. El responsable de conducta continuó. ¿Aprobaste una transferencia de emergencia desde la Reserva Comunitaria Estudiantil? Sí. ¿Con qué base? Vanessa me dijo que perderíamos el local y las donaciones si no lo hacíamos. ¿Revisaste el memorando de apoyo? Vi la firma de Elena. ¿Lo confirmaste con ella? No. ¿Por qué no? Me miró. Porque me había bloqueado. El presidente del comité levantó una ceja. Aprobaste una transferencia restringida de 22.000 euros, basándote en la firma de una persona que te había bloqueado la comunicación. Marcos tragó saliva. En ese momento creí que la firma era válida. Su testimonio terminó mal, pero no lo suficientemente mal. Todavía se presentaba como descuidado en lugar de cómplice. Después llegó mi turno. Me senté en la mesa de testigos. El responsable de conducta me pidió que explicara mi función. Fui tesorera electa desde marzo hasta el 14 de octubre. Dije, preparé el presupuesto original de la gala, establecí la cuenta de donaciones, revisé la documentación de proveedores y presenté los informes requeridos. ¿Cuándo identificaste un problema por primera vez? El 8 de octubre. Cuando el monto de catering pasó de 18.000 a 48.000 euros sin una propuesta desglosada. ¿Qué hiciste? Pedí el contrato y las facturas de apoyo. ¿Se te proporcionaron? No. ¿Autorizaste el monto revisado? No. El asesor de Vanessa se levantó. Tu firma aparece en el contrato. Es una imagen copiada de un formulario de gastos anterior. ¿Puedes probarlo? Sí. Noelia conectó su portátil a la pantalla. La primera imagen mostraba mi archivo de firma electrónica original, creado en marzo para aprobaciones rutinarias de reembolso. La segunda mostraba la firma incrustada en el contrato de catering. Las dimensiones en píxeles, el patrón de compresión y una pequeña marca de escaneo en la esquina inferior izquierda eran idénticos. No solo similares, idénticos. El presidente del comité se inclinó hacia adelante. El asesor de Vanessa dijo que reutilizar una firma electrónica era algo común. Sí, dije, cuando lo hace la persona autorizada. La siguiente diapositiva mostró la cronología de autorización. La tarde del 14 de octubre, solicité la suspensión. Más tarde, esa misma tarde, el banco de la universidad revocó mi autoridad individual de transacción. Por la noche, se creó el contrato de catering. Minutos después, se añadió la imagen de mi firma. La sala quedó muy quieta. Noelia amplió los metadatos. La cuenta que editó era Ruiz 22. El dispositivo era el portátil personal de Vanessa. Su asesor se puso de pie. Los estudiantes suelen compartir dispositivos durante el trabajo del club. Noelia cambió la diapositiva. Los registros de acceso a la puerta mostraban que Vanessa entró en la oficina de la sociedad por la noche. Marcos entró unos minutos después. Nadie más entró antes de medianoche. Después, el registro de red de la universidad mostraba que el portátil de Vanessa se conectaba desde la oficina poco después. La expresión de Vanessa por fin se resquebrajó. Eso no prueba que Elena no estuviera ahí. El responsable de conducta me miró. ¿Dónde estabas tú? En mi apartamento. ¿Testigos? Mi compañera de piso. La declaración escrita de Raquel ya se había presentado. El registro de entrada del edificio mostraba que entré por la noche y no salí. Una cámara de reparto de comida mostraba a Raquel y a mí recibiendo un pedido más tarde esa noche. Vanessa se volvió hacia Marcos. Él miró fijamente la mesa. El responsable de conducta reprodujo su mensaje de voz. Elena, necesito que seas razonable. Tenemos el plazo del hotel por la mañana. Tu antigua firma ya está en el paquete del proveedor, así que solo tienes que confirmarla si llama el banco. Limpiaremos el papeleo después. Esto no es fraude, es un atajo administrativo. Marcos cerró los ojos. La grabación continuó.
Cuando terminó, nadie habló. El responsable de conducta preguntó: «Señor Vidal, ¿por qué dijo que la firma antigua de Elena ya estaba en el paquete?» Marcos miró a Vanessa. Ella negó levemente con la cabeza. La vi. Igual que el comité, asumí que había aprobado una plantilla. También dijo que el papeleo se completaría después. ¿Por qué estaba incompleto después de que apareciera la firma? No lo sé. El responsable se volvió hacia Vanessa. ¿Lo sabes tú? Noelia mostró el historial de versiones. Se habían hecho 27 cambios después de que terminara mi autoridad. El monto de catering había cambiado 2 veces. Un gasto de suite de hotel se había movido a preparación de bienestar para voluntarios. Una agencia de estilismo se había convertido en asesoría de presentación. Ruiz Eventos y Consultoría se registró primero como logística comunitaria y después se renombró tras la transferencia de emergencia. Cada modificación llevaba la cuenta de Vanessa. Varias venían del dispositivo de Marcos. El asesor de Marcos solicitó un receso. El comité lo denegó. Jorge declaró a continuación. Parecía aterrorizado. Las manos le temblaban cuando se sentó. ¿Observaste a alguien acceder a archivos financieros anteriores?, preguntó el responsable. Sí. ¿Quién? Vanessa. ¿Cuándo? La noche después de que apartaran a Elena. ¿Qué viste? Jorge miró a Vanessa. Su mirada podría haber cortado cristal. Tragó saliva. Volví a la oficina porque había olvidado mi grabadora. Vanessa y Marcos estaban ahí. Vanessa tenía abierto uno de los antiguos formularios de reembolso de Elena junto al nuevo contrato de catering. ¿Escuchaste algo?, le preguntó a Marcos si la firma se veía suficientemente clara. Un sonido salió de la señora Ruiz. El asesor de Vanessa objetó. El comité permitió el testimonio. ¿Qué dijo Marcos?, preguntó el responsable. La voz de Jorge bajó. Dijo que Elena siempre arreglaba los archivos finales y que nadie los compararía. Marcos se puso de pie. Eso no es lo que dije. Su asesor lo hizo sentarse de nuevo. Jorge continuó. Me fui porque me dijeron que era trabajo ejecutivo. ¿Por qué no lo denunciaste de inmediato?, preguntó el responsable. Tenía miedo. ¿De qué? El padre de Vanessa financia la beca de liderazgo a la que presenté mi solicitud. El señor Ruiz se movió en su asiento. Jorge me miró. Porque Elena siempre arreglaba las cosas, dijo. Pensé que también arreglaría esto. Ahí estaba. Toda la tragedia en una sola frase. No habían creído que yo era culpable. Habían creído que estaba disponible. Teresa Álvarez declaró por videoconferencia. Era dueña de servicios de catering comunitario junto a su hermana. Confirmó la propuesta auténtica de 18.000 euros. Negó haber creado el contrato de 48.000. Identificó como falsificada la firma de su directora de operaciones. También confirmó que Vanessa la había contactado después de que el banco congelara el pago. ¿Qué pidió la señorita Ruiz?, preguntó el responsable. Nos pidió emitir un contrato de reemplazo que coincidiera con el monto más alto. ¿Explicó la diferencia? Dijo que el exceso se devolvería más adelante como un reembolso de consultoría de eventos. El rostro del presidente del comité se endureció. ¿Aceptó? No. Contacté con la universidad. La calma de Vanessa se hizo añicos. Está mintiendo. Teresa miró a través de la pantalla. Tengo el correo. Noelia lo mostró. Se había enviado desde la cuenta universitaria de Vanessa. El mensaje terminaba. Por favor, entienda que las relaciones con la Complutense pueden ser muy valiosas para negocios locales. No era una amenaza explícita. No necesitaba serlo. La prueba final concernía a Ruiz Eventos y Consultoría. Los registros mercantiles mostraban que la prima de Vanessa había constituido la empresa 11 días antes de la gala. La empresa no tenía empleados, ni clientes anteriores, ni licencia de servicios de eventos. Los registros bancarios mostraban que los 22.000 euros de la transferencia de emergencia habían entrado en su cuenta. En las siguientes 48 horas, 9.000 euros pagaron un saldo pendiente con la agencia de estilismo de lujo. 6.000 pagaron la suite del Meridiano. 4.000 se transfirieron a la tarjeta de crédito personal de Vanessa. El resto se retiró en efectivo por su prima. Vanessa dejó de fingir.
Se puso de pie. Mi familia iba a devolver el dinero, dijo. Su asesor le susurró algo con urgencia, pero ella se apartó. El evento tenía que salir bien. ¿Entiendes lo que estaba en juego?, dijo el presidente del comité. Siéntese, señorita Ruiz. No. Todos actúan como si hubiera robado dinero por diversión. La gala tenía que parecer importante. Los donantes no dan dinero a sillas plegables y catering barato. Transferiste fondos restringidos a tu tarjeta de crédito personal. Pagué gastos del evento. Los clasificaste bajo categorías falsas porque Elena se negó a ayudar. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vanessa señaló. Sabía cómo estructurarlo. Podría haberlo evitado. La miré. Sí, dije. La palabra sorprendió a la sala. Vanessa se quedó mirándome. Podría haber corregido tus categorías, dije. Podría haber sustituido el contrato falsificado, negociado con el hotel, escondido la suite dentro de otra línea, cuadrado la transferencia antes de la auditoría. Sus ojos se abrieron. Eso es lo que querías, ¿verdad? Ella no dijo nada. Lo creías. Porque siempre lo había hecho. Me volví hacia el comité. Pero mi capacidad para ocultar vuestra mala conducta no creaba el deber de hacerlo. Vanessa rió con amargura. Dejaste que pasara esto. No, mantuve la voz firme. Dejé de evitar las consecuencias de lo que elegisteis. Podrías haberme avisado. Lo hice. El correo original apareció en la pantalla. Enumeraba cada categoría sin justificar. Advertía contra copiar firmas. Declaraba que las transferencias no autorizadas podían provocar suspensión o expulsión. Vanessa había respondido con una sola frase. Deja de intentar controlarme. El responsable de conducta la leyó en voz alta. Vanessa se sentó. Su padre pidió permiso para dirigirse al comité. Habló de la relación de la familia Ruiz con la universidad. El presidente del comité lo detuvo. Las donaciones universitarias no compran excepciones al código de conducta estudiantil. Su rostro se oscureció. Debería considerar las consecuencias reputacionales. Las estamos considerando. Ese fue el momento en que Vanessa por fin comprendió. Su nombre no la salvaría. Su belleza no la salvaría. Marcos no la salvaría. Y yo nunca volvería a destruirme para salvar a ninguno de los dos. El comité deliberó durante 3 horas. Esperamos en salas separadas. Marcos intentó acercarse a mí cerca de la fuente de agua. Noelia se interpuso. Toda comunicación pasa por la oficina de conducta hasta que se emita la decisión. Él me miró por encima de su hombro. Elena, por favor. Me fui. Volvimos ao auditorio. Vanessa Ruiz fue declarada responsable de falsificación de registros universitarios, fraude financiero, uso indebido de fondos restringidos, uso no autorizado de la identidad de otra estudiante, ocultación de una relación vinculada e interferencia en una investigación. La sanción fue expulsión con efecto inmediato. También sería remitida para recuperación civil de los fondos desaparecidos. La universidad se reservaba el derecho de derivar los materiales falsificados del proveedor a las autoridades locales. Durante varios segundos, Vanessa no se movió. Después se puso de pie tan deprisa que la silla golpeó el suelo. No. Su madre empezó a llorar. Su padre exigió una apelación. El responsable de conducta continuó leyendo. El acceso de Vanessa a la residencia universitaria terminaría en 72 horas. Su expediente reflejaría separación disciplinaria. Sus premios de liderazgo quedaban revocados. La Sociedad de Impacto Cívico retiraría su nombre de todos los materiales oficiales de la gala. La sala se difuminó un poco. En mi vida anterior, esas palabras me habían pertenecido a mí. Expulsión, fin del acceso a residencia, premios revocados. Solo entonces Vanessa se había quedado perfectamente quieta, fingiendo que la tragedia le entristecía. Ahora se volvió hacia mí. Tú hiciste esto. Sostuve su mirada. Firmaste con tu propio nombre cada vez que creías estar usando el mío. La seguridad la escoltó fuera. Estudiantes y periodistas esperaban más allá del edificio administrativo. Alguien había filtrado la fecha de la audiencia. Cuando se abrieron las puertas
y Vanessa salió entre las oficinas universitarias. Las cámaras se alzaron. La reina del campus, que había entrado en la Complutense bajo pancartas de donantes, salía con una caja de cartón apretada contra el pecho. Su desgracia no era hermosa. No sonaba música dramática. Su rímel se corrió. Su padre le gritaba a un periodista. Su madre se cubría la cara. Vanessa miró atrás una vez. Yo estaba de pie dentro de las puertas de cristal. Me vio. No sonreí. No hacía falta. El resultado de Marcos llegó después. Fue declarado responsable de autorización imprudente, de fondos restringidos, tergiversación, falta de revelación de un conflicto de interés y participación en la creación de registros engañosos. El comité no concluyó que él hubiera copiado personalmente mi firma. Concluyó que sabía que mi autorización estaba en disputa y actuó de todas formas. Fue suspendido durante un semestre académico. Su cargo en la sociedad quedó revocado. Perdió la elegibilidad para la recomendación del programa de becarios de la capital. Se le exigió completar formación en ética financiera y cooperar con el proceso de recuperación. A diferencia de Vanessa, no fue expulsado. Pareció aliviado durante medio segundo. Después me miró. Quizá esperaba que yo estuviera agradecida de que su vida no se hubiera destruido por completo. No sentí nada, salvo distancia. Fuera había empezado a llover. Esperé hasta que la multitud se movió hacia la familia de Vanessa antes de salir por la puerta lateral. Marcos esperaba bajo el arco de piedra. Tenía el pelo mojado. Elena. Noelia ya no estaba a mi lado. Ninguna norma le impedía hablar ahora. Me detuve a 2 metros. ¿Qué? Sus ojos estaban rojos. Estaba equivocado. Sí. No sabía lo que estaba haciendo. Sabías lo suficiente. Pensé que solo movía gastos de un lado a otro. No sabía que estaba robando dinero. La oíste preguntar si tu firma copiada se veía clara. Pensé que usaba una plantilla. Le dijiste a Jorge que nadie la compararía. Intentaba calmarla. Aprobaste la transferencia de la reserva. Dijo que la gala fracasaría. Y decidiste que mi nombre era un daño colateral aceptable. La lluvia golpeaba la piedra entre nosotros. Se acercó. Tenía miedo. Yo también. Podía perderlo todo. Lo perdí todo. Frunció el ceño. Fuiste absuelta en esta vida. Dije sin poder contenerme. Su expresión cambió. ¿Qué? Aparté la mirada. Nada. Extendió la mano hacia mí. Después la bajó. Por fin la veo con claridad. Esa no es una disculpa hacia mí. También te veo a ti con claridad. No. ¿Ves lo que perdiste? Su boca tembló. Te quiero. La frase llegó demasiado tarde para hacerme daño. Querías que te perdonaran, dije. Eso no es justo. Querías que yo arreglara las cosas difíciles. Te quería. Entonces, ¿por qué quererme siempre me costaba más a mí? No tuvo respuesta. Me aparté de él. Se giró. Ella no significó nada. Me detuve. La lluvia me corría por la nuca. Vanessa no fue la razón por la que terminamos. Entonces, ¿qué fue? Me quedé mirándolo. Fuiste tú, dije. Se quedó de piedra. Sigues hablando como si ella te hubiera engañado para convertirte en otra persona. No lo hizo. Te dio una razón para mostrarme quién ya eras. Su rostro se contrajo. Por favor, no te vayas así. ¿Cómo debería irme? Dame una oportunidad de arreglarlo. No puedes arreglar esto. Puedo cambiar. Entonces cambia. Esperanza apareció en sus ojos. Terminé la frase. Lejos de mí. Caminé bajo la lluvia. Me llamó una vez, después otra. No me volví. Vanessa apeló su expulsión. Su apelación alegaba que la universidad la había castigado de forma desproporcionada, que no había tenido en cuenta la responsabilidad compartida y que había permitido que mi hostilidad personal influyera en la investigación. La apelación fue denegada. Después, publicó un comunicado a través de una agencia de relaciones públicas. La describía como una joven que había cometido errores administrativos mientras perseguía una ambiciosa misión benéfica. Acusaba a la Complutense de abandonar la justicia restaurativa. No mencionaba mi firma copiada. No mencionaba la empresa fantasma. No mencionaba su tarjeta de crédito personal,
Varias cuentas de estilo de vida repitieron su versión. Después, la universidad publicó un resumen de auditoría con partes redactadas. El informe enumeraba transferencias no autorizadas, documentación falsificada, representaciones falsas de proveedores e intentos de borrar registros. No usaba mi nombre, salvo para confirmar que la antigua tesorera había denunciado las irregularidades antes de las transferencias. La historia cambió. Los artículos que habían llamado víctima a Vanessa empezaron a preguntar por qué el equipo de relaciones públicas de su familia había omitido las pruebas financieras. Servicios de Catering Comunitario emitió su propio comunicado. El hotel confirmó que no existía ningún acuerdo suplementario válido. Los estudiantes que habían defendido a Vanessa borraron sus publicaciones. Algunos me pidieron disculpas. La mayoría no. Aprendí que el reconocimiento público de la verdad no reparaba cada herida privada. Hacía algo mejor. Volvía innecesaria la reparación. Ya no necesitaba que cada persona que me había juzgado mal volviera y confesara. Sus opiniones habían dejado de funcionar como prueba de mi valor. La universidad restableció la Sociedad de Impacto Cívico bajo gestión temporal del profesorado. La profesora Cano me pidió que ayudara a reconstruir la estructura financiera. Acepté bajo 3 condiciones. Ningún directivo podría controlar a la vez la selección de proveedores y la aprobación de pagos. Todos los contratos requerirían verificación independiente. Ningún estudiante podría usar la firma electrónica de otra persona, bajo ninguna circunstancia. La profesora Cano aceptó las 3. ¿Podrías presentarte a presidenta el próximo año?, dijo. No, sonrió levemente. Esperaba esa respuesta. Ayudaré a construir el sistema. No quiero el título. ¿Por qué? Porque pasé demasiado tiempo pensando que la visibilidad era lo mismo que el valor. Ella asintió. ¿Qué quieres en su lugar? Tiempo, dije. ¿Para qué? Consideré la pregunta. Para una vida que no me exija ser útil cada minuto. El proceso de recuperación civil duró 6 meses. La familia Ruiz devolvió la mayor parte del dinero desaparecido para evitar una demanda mayor. La prima de Vanessa devolvió el efectivo después de que su abogado le explicara que llamarse a sí mismo consultor de eventos no cambiaría los registros bancarios. La agencia de estilismo reembolsó la parte no utilizada de su tarifa. El Meridiano devolvió el pago de la suite porque la reserva se había cancelado antes de la ocupación. La pérdida restante quedó cubierta por la reserva universitaria contra mala conducta financiera. Ninguna beca de vivienda de emergencia fue cancelada. Eso me importaba. No porque el programa de becas justificara lo que había hecho Vanessa, sino porque estudiantes inocentes no debían pagar por sus decisiones. Marcos volvió al campus el otoño siguiente. Para entonces, su nombre ya no abría puertas. El programa de becarios de la capital eligió a otra persona. La Sociedad de Impacto Cívico le prohibió ocupar futuros cargos financieros o ejecutivos. Varios de sus amigos más cercanos desaparecieron cuando ya no pudo presentárselos a la familia de Vanessa. Me escribía una vez al mes durante su suspensión. Nunca respondí. Algunos mensajes pedían disculpas, otros explicaban, otros recordaban. Describió la primera noche en que nos conocimos, en la orientación de primer año. Me recordó la sopa. Envió una fotografía del lago donde habíamos celebrado nuestro aniversario. En un mensaje escribió: «Sé que crees que solo extraño lo que hacías por mí. Extraño la forma en que te reías cuando olvidabas tener cuidado». Lloré después de leer ese. No porque quisiera que volviera, sino porque él había conocido esa versión de mí. La chica que se reía sin comprobar si la sala lo aprobaba. La chica que creía que el amor hacía valiente a la gente. La chica que murió todavía intentando entender por qué no había sido suficiente. Me permití llorar su pérdida. Después, borré el mensaje. En primavera, Marcos se acercó a mí fuera de la biblioteca. Parecía mayor, no de forma dramática, solo menos pulido. Las consecuencias le habían quitado la certeza de su postura. «No te voy a seguir», dijo. «Solo quiero 5 minutos». Consideré marcharme. Después, miré el reloj sobre las puertas de la biblioteca. 5. Nos sentamos en un banco bajo los olmos. Los estudiantes cruzaban el césped.
sin lluvia, sin público, sin Vanessa. Marcos juntó las manos. He estado en terapia. No dije nada. Entiendo que eso no te obliga a perdonarme. No. Sigo pensando en la audiencia. Yo no. Sus ojos se levantaron. Eso lo sorprendió. Durante meses fue en lo único que pensaba. Ahora es algo que pasó. Bajó la mirada. Testifiqué en tu contra antes de saber la verdad. Sabías lo suficiente de ella. Lo sé. Y cuando la verdad amenazó tus planes, decidiste que la incertidumbre era permiso. Lo sé. Sonó distinto, no persuasivo, no defensivo. Quizá había cambiado. No importaba. El cambio no era un billete de vuelta a mi vida. Estaba celoso de ti, dijo. Casi me reí. ¿De mí? Sabías quién eras. Yo no. Sabías lo que creías. Tú funcionabas. Te lo ganaste todo. Yo seguía intentando convertirme en la persona que otros recomendarían. Y Vanessa parecía un atajo. Sí. La honestidad llegó después de perder el poder de reparar nada. Me gustaba estar a su lado, continuó. La gente se fijaba en mí. Su padre recordaba mi nombre. Profesores nos invitaban a eventos de donantes. Me decía a mí mismo que era relaciones profesionales. Y yo. Te sentía permanente. Miré hacia el césped. Ahí estaba. Toda la relación reducida a una palabra. Permanente. No apreciada. No protegida. Disponible. Pensé que te enfadarías, dijo. Pensé que discutiríamos y después lo arreglarías tú, porque eso era lo que siempre hacías. Lo sé. Cuando dejaste de hacerlo, te culpé del pánico que sentía. Lo sé. Me miró. Lo siento. Te creo. La esperanza cruzó su rostro. No dejé que creciera. Creerte no cambia mi decisión. Sus ojos se llenaron. ¿Me odias? No. ¿Sería más fácil para ti? Quizá. Tragó saliva. Todavía te quiero. Su rostro se contrajo una vez. Esas palabras me habrían arrastrado en cualquier otro momento. Ahora eran simplemente información. Te quise lo suficiente como para destruirme una vez, dije. Me respeto demasiado como para hacerlo dos. Cerró los ojos. Cuando los abrió, asintió. ¿Alguna vez pensaste en volver? Sí. La respuesta le dolió. Continué. Pensé en la biblioteca, en el lago, en la cocina de tu apartamento. En cómo me sostuviste la mano durante la operación de mi madre. Se le cortó la respiración. Después, recordé que el amor no se mide solo en los momentos en que ser amable resulta fácil. Apartó la mirada. Nuestros 5 minutos terminaron. Me puse de pie. Elena, me detuve. Voy a ser mejor, dijo. Espero que lo seas. Para ti. No, sacudí la cabeza. Para la próxima persona que confíe en ti. Lo dejé en el banco. Esa fue la última conversación privada que tuvimos. Vanessa nunca se disculpó. 2 años después de su expulsión, vi un artículo sobre ella. Se había matriculado en una universidad privada de otro estado, con una versión abreviada de su nombre. Los abogados de su familia habían negociado la redacción de su expediente académico. Empezó a publicar sobre resiliencia, humillación pública y reconstrucción tras una traición institucional. Por un momento sentí ira. Después cerré la página. Su incapacidad para decir la verdad ya no era responsabilidad mía. Ese fue el límite final. No necesitaba exponer cada mentira para siempre. Solo necesitaba dejar de cargarla. Mi último año no se pareció en nada al futuro que una vez había planeado. Marcos no formaba parte de él. La sociedad de impacto cívico ya no era el centro de mi identidad. Reduje mis horas de clases particulares después de recibir una beca universitaria para liderazgo financiero ético. Con el apoyo de la profesora Cano, creé un taller llamado Nombres en Juego. Enseñaba a líderes estudiantiles a reconocer la coacción financiera, la autorización copiada, la presión informal y el uso de relaciones personales para saltarse los controles. La primera sesión tuvo 12 estudiantes. La segunda, 40. Para la primavera, la universidad exigía la formación a toda organización estudiantil que manejara más de 10.000 euros. No empezaba el taller hablando de fraude. Empezaba con una frase. Vuestra competencia no os hace responsables de cada consecuencia que otras personas creen. Los estudiantes la anotaban. Algunos parecían incómodos. Lo entendía.
Quienes se han criado siendo útiles, a menudo experimentan los límites como culpa antes de experimentarlos como libertad. Al final del último taller, una estudiante de primer año se quedó cuando todos se marcharon. Se llamaba Lia. Retorcía la correa de su bolso entre los dedos. La presidenta de mi club sigue pidiéndome que use mi cuenta, porque dice que el sistema de reembolsos es demasiado lento. ¿Lo has hecho ya alguna vez? ¿Tienes las solicitudes por escrito? Sobre todo mensajes de texto. Guárdalos. Se va a enfadar, probablemente. Lia parecía asustada. ¿Y si todos creen que soy difícil? Recordé la sala de reuniones B, Marcos de pie, Vanessa bajando los ojos. 16 personas viéndome convertirme en la villana por negarme a firmar. Ser fácil de usar no es lo mismo que ser buena, dije. Ella asintió despacio. La semana siguiente denunció las solicitudes. Su club corrigió el proceso antes de que desapareciera dinero. Sin escándalo, sin audiencia, sin una vida destruida. Esa prevención silenciosa me dio más satisfacción que la expulsión de Vanessa. La venganza no había sido ver a Vanessa salir del campus con una caja. La venganza había sido construir una vida en la que personas como ella ya no pudieran decidir en quién me convertía. La graduación llegó en mayo. Mi madre voló para asistir con un vestido azul que había comprado con meses de antelación. La familia de Raquel llenó toda una fila y gritó tan fuerte cuando dijeron su nombre que reímos. La profesora Cano me abrazó antes de la ceremonia. «Entiendes que ahora se te permite cometer errores», dijo. «Estoy en ello». Bien. Mi nombre llegó cerca de la mitad. Elena Ibáñez. Grado en contabilidad, con máxima distinción. Crucé el escenario. El aplauso se difuminó en un sonido cálido. Por un segundo, el auditorio cambió. Recordé otra versión de la Complutense, las puertas administrativas cerrándose detrás de mí, mi carné de estudiante desactivado, mis pertenencias metidas en bolsas de basura porque tenía 48 horas para dejar la residencia. Marcos rechazando mi llamada. La autopista mojada. El claxon. Después, mi mano se cerró alrededor de la tapa del diploma. El recuerdo pasó. Seguía viva, de pie. Mi beca no me la habían quitado. Mi nombre no había sido borrado. Nadie me había devuelto esas cosas. Yo las había protegido. Después de la ceremonia, los graduados llenaron el césped. Las familias llevaban flores y globos. Mi madre lloró sobre mi hombro. Raquel hizo fotos hasta que me dolieron las mejillas de sonreír. Al otro lado del césped, vi a Marcos. Estaba con sus padres. Su madre parecía mayor. Su padre miraba más allá de mí. Marcos y yo cruzamos la mirada. No se acercó. Solo levantó una mano. Una pequeña despedida. Asentí una vez. Después mi madre me arrastró hacia otra fotografía. Cuando volví a mirar, Marcos ya no estaba. No me sentí abandonada. Me sentí terminada. Ese verano, me mudé a Barcelona para una beca de contabilidad forense centrada en organizaciones sin ánimo de lucro. Alquilé un pequeño apartamento, con ventanas altas y calefacción poco fiable. La cocina apenas cabía para una persona. La primera noche comí comida para llevar sentada en el suelo, porque los muebles todavía no habían llegado. Las luces de la ciudad llenaban las ventanas. Mi madre llamó. Raquel envió fotos de su viaje por carretera. La profesora Cano me mandó una hoja de cálculo mal formateada y escribió: «Pensé que disfrutaría sufriendo». Reí. No con cuidado, no en voz baja. Reí hasta que el apartamento vacío se sintió mío. Antes de acostarme, abrí la vieja carpeta de pruebas por última vez. El presupuesto original, la firma copiada, el mensaje de voz de Marcos, la decisión de la audiencia. 4 años repartidos en 2 vidas. Había creído que esos archivos representaban lo que me habían hecho. Ahora entendía que representaban el momento en que dejé de ayudarles a hacerlo. Copié los documentos oficiales que necesitaba para mis registros profesionales. Después borré la carpeta personal. La pantalla preguntó si estaba segura. Hice clic en sí. No hubo ninguna sensación dramática después. Solo espacio. Me quedé de pie junto a la ventana.
Los coches se movían abajo. Miles de habitaciones iluminadas se extendían por la ciudad, cada una con una vida que nunca conocería. Nadie venía a recompensarme por sobrevivir. Ningún hombre perfecto esperaba para demostrar que Marcos estaba equivocado. Ninguna familia poderosa aparecería para reemplazar a quienes me habían fallado. No necesitaba nada de eso. Tenía mi nombre, mi trabajo, mis límites, mis decisiones. Tenía una puerta que se cerraba por dentro y solo se abría cuando yo lo decidía. Una vez pensé que renacer significaba volver al momento antes de que mi vida se destruyera. Estaba equivocada. Renacer fue el momento en que entendí que mi vida nunca había pertenecido a la gente que exigía trozos de ella. Vanessa falsificó el presupuesto porque creía que las normas eran para la gente sin poder. Marcos la ayudó porque creía que yo siempre absorbería el coste. Los dos se equivocaron. Vanessa perdió la Complutense, su título, su inocencia fabricada y el futuro que creía que el apellido de su familia le había garantizado. Marcos perdió su cargo, sus recomendaciones y a la mujer que trató como algo permanente. Yo los perdí a ellos. Después descubrí que perderlos no había sido la tragedia. La tragedia había sido perderme a mí misma para conservarlos. Apagué la luz del apartamento por primera vez en cualquiera de las dos vidas. No esperé a que nadie llamara, se disculpara, volviera o me eligiera. Ya me había elegido a mí misma.